Carlos Veloz. Carlos Veloz, nuestro colaborador Carlos Veloz, y tenemos un invitado especial que es el doctor Miguel Núñez. El doctor Miguel Núñez es pastor, pero yo quiero que Carlos sea el que lo presente, porque lo conoce un poquito mejor que yo, que nos hable un poquito de nuestro invitado, a qué viene él hoy, cuáles son, qué cosas él ha hecho. Háblanos un poquito de nuestro invitado, el doctor Miguel Núñez. Bueno, saludando a todo el público de la Receta Médica de la Z, como siempre es un privilegio compartir contigo, Iván, con el doctor Mario Lama, que aún no ha llegado. Mario se interesó mucho en que nosotros invitáramos al doctor y pastor Miguel Núñez. Bueno, está llegando ahora mismo el doctor Lama, qué bueno. El pastor Miguel Núñez es pastor de la Iglesia Bautista Internacional. De la Iglesia Bautista Internacional. Es muy conocido, es una persona en la cual admiramos mucho, una persona que ha escrito libros, tiene una de sus últimas obras es La Revolución Sexual, es un libro muy interesante, un libro que incluso ha caído como anillo al dedo en estos momentos por esto que ha sucedido en la palestra pública, ¿no? El llamado a la ordenanza departamental del Ministerio de Educación, y que está hablando de una serie de propuestas que se deben de presentar al ministerio sobre el asunto de género. Y es importante tener una persona como el doctor Miguel Núñez desarrollando este tema, porque él tiene conocimiento sobre la materia, precisamente por algo que nosotros hemos tocado anteriormente, que es la ideología de género. Pero hoy tenemos al doctor Miguel Núñez, no como pastor. No, no, no. Él está aquí como médico, porque Miguel Núñez es médico. Así es. Y tiene una especialidad en medicina interna y en enfermedades infectocontagiosas. De hecho, el doctor Miguel Núñez es uno de los mejores infectólogos posiblemente que tengamos en la zona, que lamentablemente no lo tenemos con tanto acceso en la práctica de la medicina porque tiene muchas ocupaciones en otras áreas y eso limita el acceso a los pacientes. Pero el doctor Miguel Núñez es un interconsultante. Cuando muchos médicos no sabemos, Iván, qué es lo que hay, entonces le decimos, Hay que bueno, llamar a Miguel Núñez. vamos a llamar a Miguel a ver si nos da un chancecito y nos mete la mano y nos dice qué hay. O sea que él está aquí hoy en calidad de médico, para que ahorita no comencemos a desviar Así es. la atención del tema, porque uno de los grandes problemas es que hay grupos muy sectorizados que una vez quieren desviar el centro del problema con este asunto de la ideología de género y lo quieren llevar a otros parámetros. Entonces yo quiero darle la bienvenida, Iván, al doctor Miguel Núñez y querer saber su opinión de inicio, doctor, con relación a política de género, ideología de género y sexualidad. Se siente ser hombre. ¿En qué rama del saber nosotros definimos la verdad de acuerdo a los sentimientos? O sea, bajo ese punto de vista, tú eres lo que te sientes ser. Lo que te sientes ser. Desde el punto de vista sexual, Desde ¿verdad? el punto de vista sexual. Entonces tus sentimientos, por primera vez, y en la única área del saber y de la ciencia, es lo que define lo que tú eres. Imagínate que mañana un niño diga, yo me siento ser Superman. O algo todavía más realista. Hace poco alguien entendía que era hija del famoso Salvador Dalí. Entonces resulta que le hicieron las pruebas genéticas y no dio como hija de Salvador Dalí. Entonces el juzgado da credibilidad a esa prueba genética de que ella no es hija de Salvador Dalí. Pero cuando nosotros hacemos la prueba genética de un individuo y dice, mira, esto es un hombre, es XY, entonces no queremos validar ese Pero código genético. desde el punto de vista filosófico, tú eres lo que tú te sientes ser. O sea, yo no le veo nada malo a eso. Si tú te sientes ser una mariposa, pues mariposa será.
Si tú te sientes ser un cordero, pues cordero serás. Bueno, ¿En qué afecta eso a la sociedad en sentido general? bueno, de múltiples maneras. En primer lugar, nosotros sabemos que tú puedes pensar que eres una mariposa, pero no tiene alas, no tiene los colores de una mariposa, no te originaste como una mariposa y no saliste de un gusano que eventualmente evolucionó y se convirtió en mariposa. Entonces no eres mariposa por eso. No eres mariposa. Aunque tú te sientas mariposa. Aunque te sientas mariposa. Pero espérate, Miguel. Ok, la cirugía ha evolucionado mucho. Y yo voy a un cirujano y le digo, óyeme, implántame 2 alas y hazme tal modificación corporal para que yo me parezca a una mariposa. Pues ya yo soy mariposa porque yo me siento mariposa y parezco mariposa. Bueno, la razón por la que no eres mariposa es porque incluso tu origen ni siquiera comenzó ahí, no tiene una composición genética compatible con una mariposa. El tamaño que tú tienes no es el de una mariposa. Los pulmones que tú tienes no son compatibles con una mariposa. Si nosotros definimos la verdad conforme a lo que me siento y quisiéramos hacer esa cirugía como tú mencionas, Mario, imagínate este escenario. Una paciente de anorexia nervosa, tiene 80 años, incluso está en riesgo de arritmia cardíaca y hasta de muerte. Van donde el cirujano y le dice, doctor, mire, lo que pasa es que aunque yo tenga 80 libras, yo me siento y me veo gorda frente al espejo. Entonces, ¿tendría sentido lógico que le prescribamos una liposucción a esa paciente porque ella se percibe gorda, se siente mal siendo gorda? ¿O nosotros necesitamos, que es lo que hacemos hoy, luchar para que esa paciente cambie su percepción a la realidad? Porque la definición de la verdad es aquello que concuerda con la realidad, no aquello que tú sientes. Pero desde el punto de vista biológico está establecido, hay 2 sexos, el varón XY y la hembra XX. Hay dos cromosomas sexuales que esos cromosomas determinan genéticamente lo que usted es. Absolutamente. O sea, usted nace con un sexo. Definitivamente. Y desde el mismo momento de la fecundación, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, de los resultados de la fecundación está el restablecimiento del número diploide de cromosomas, el número normal, la determinación sexual, o la determinación del sexo, no sexual, del sexo, y la formación de estructuras, que es lo que se llama la segmentación, que es la formación de células que van a dar origen al ser humano. Así es. Entonces, muy bien, pero nació con un sexo biológico, pero en el transcurso de su desarrollo se siente atraído por un sexo que es igual al de él, o él no se determina, o no se considera lo que es él o lo que es ella, y es una decisión, una preferencia de sexo de otro tipo. Okay. Eso afecta a la sociedad. No tiene ese mismo individuo, no importa su sexo biológico, no tiene el libre albedrío para decidir el tipo de relación sexual que quiere tener. ¿En qué afecta eso a la sociedad? Bueno, aquí está la diferencia. Si una persona quiere hacer eso, como individuo, bueno, nosotros no tenemos el derecho, ¿verdad? Por lo que tú acabas de decir en su libre albedrío, de impedírselo, por así decirlo. La dificultad que nosotros tenemos es que queremos establecer una política de Estado que de manera hegemónica quiere imponer que lo que ese individuo tiene el derecho de hacer individualmente, vamos a forzarlo vía los sistemas educativos desde una edad sumamente temprana, sin nosotros ni siquiera saber las consecuencias que eso va a traer. Déjame darte un solo ejemplo de hace 2 semanas. Londres tiene una sola clínica de cambio de sexo. Y hace 2 semanas salió publicado que en febrero de este año, lo que ellos llaman el gobernador de la clínica, y luego en abril de este año, hace apenas semanas, 5 médicos de esa clínica renunciaron por 2 razones. Número 1, los chequeos para aplicar hormonas del sexo opuesto a niños desde los 3 años
en adelante. Pero ¿cómo un niño No, de pero 3 explica eso, años, explica eso. cómo un niño de 3 años tiene la capacidad cuando todavía no se ha desarrollado su capacidad libre de albedrío un niño decisión? de O sea, 3 un niño años? de 3 años puede decidir lo que él quiere ser sexualmente. Los padres están decidiendo por el niño. Entonces los padres... Pero eso es abuso infantil. Eso es un abuso infantil, tú lo has dicho. Yo creo que esa es la palabra correcta. Y eso debería estar protegido y prohibido por el Estado y penalizado Yo por el decía en un Twitter mío en el día de ayer, condicionar la educación en los niños, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico a través de cirugías o productos químicos es algo normal, es un abuso infantil. Así es, Definitivamente. así es. Claro que no. Porque, Claro. que Y no solamente eso, los seguro. estudios han probado que la enorme mayoría de los niños y adolescentes que han tenido confusión con su sexo biológico, entre un 80 y 90% terminan siendo clarificados si tú le das 2 o 3 años más adelante, entendiendo lo que ellos verdaderamente son. entonces, la política de género o la ideología de género, cuando se aplica como doctrina en educación primaria o secundaria, cuando el individuo, ese niño o esa niña todavía no tiene la posibilidad del albedrío o de la capacidad del discernimiento lógico, puede ser un adoctrinamiento y puede ser un abuso dependiendo de la metodología de enseñanza en que se esté utilizando, porque hay enseñanzas que son de afiliación y hay enseñanzas que son de rechazo. O sea, nosotros lo vemos, o sea, y de hecho la ideología surge como una finalidad de que el que ha decidido tener una preferencia de otro tipo sea respetado dentro de la sociedad. Correcto. Y así debe ser. Absolutamente. Porque estamos viviendo una época donde el respeto es la base de la sociedad. Yo no puedo decir que tú eres menos o más porque tú tomes un rumbo diferente al mío. Ahora debe ser una sociedad de respeto y de equilibrio. Pero tú no puedes adoctrinar a mis hijos sobre una creencia, porque la ideología es una creencia, Así es. no parte de una estructura científica, sino Absolutamente. es lo que tú crees. Por eso se llama ideología y por eso le están cambiando el nombre de ideología a política, porque ya destruyeron el término ideología. Definitivamente. Estamos Porque claros le- con porque- esto. porque le cae un poquito mal, entendiendo de que una ideología no se corresponde a la objetividad científica. Por eso, este tipo de políticas no ha entrado ni siquiera con ese término en los países en que han aceptado esta clase de políticas educativas para los niños. Entran con nombres como enfoque de género, equidad de género, igualdad de género, perspectiva de género, pero cuando tú le hablas que el marco teórico en el cual se encierran todos esos términos termina siendo una ideología. ¿Por qué? Porque viene de la mano de un conjunto de ideas que precisamente son construidas por un grupo que se define muy claramente defendiendo ese tipo de ideologías, como son el feminismo radical, los movimientos LGBTQIR, y me disculpan por no poder mencionar los 100 y pico que me faltarían, porque cada día están surgiendo sobre la base de este tipo de creencia, de este tipo de visión, un género nuevo. Y aquí hay que establecer en este programa qué es lo que este tipo de personas, qué es lo que este tipo de movimientos que están siendo financiados incluso por organismos internacionales, quieren darnos a entender a nosotros y a nuestros hijos con lo que es género. El género se desliga del sexo. Hay 112 géneros. Existe la posibilidad de yo permitirle a mi hijo que se le eduque en base a un género nuevo que él entienda qué es. Eso se tiene que aclarar muy bien, porque esto es lo que aparentemente se quiere tejer sobre la base de esta visión a través del Ministerio de Educación de la República Dominicana Doctor ahora. Núñez, usted no terminó ahorita, que me pareció muy interesante, la parte de la clínica en Inglaterra. Termine esa idea. ¿Qué fue lo que pasó? El gobernador de la clínica en Sí. febrero de este año Sí. y luego 5 médicos que participaban de estos experimentos
Porque es un experimento. Es un experimento. De hecho, Sí. literalmente, una de las razones citadas para la renuncia es que ellos no tienen idea de las consecuencias a largo plazo que Que esto eso va a tener. que eso va a Y eso tener. le va a costar a ellos su licencia y le va a costar todo. Exacto. Eso tarde o temprano los tipos van a caer presos. Y Así que es. ellos estaban Sí. comenzando a aplicar tratamiento hormonal a niños tan tempranamente Sí. que los estaban dañando de una manera que ellos ni siquiera podían predecir lo que iban a hacer en el futuro. Y habían Pero comenzado niños desde qué edad? Explíquese bien. 3 años. 3 años. Si Desde llega un 3 niño de años. 3 años con su papá y su mamá, el papá y la mamá dice, es un varoncito, pero el papá y la mamá dice que esto es una hembrita y quiere que tú le des estrógeno. Esa es la situación. Pero los un niños- poco más adelante hacerle cirugía temprana también para irlo adaptando a lo que es Es decir, también precisamente mutilarlo, es decir, quitarle los testículos, También, cortarle el pene, todas esas cuestiones. para convertirlo A un niño a un de niño 3 años. de 3 Oye, años. No oye puede lo ser, que no puede dice ser. el despacho del ministro del Ministerio de Educación. Orden departamental. Artículo 1. Cundo, cógelo con calma. La presente orden tiene los siguientes objetivos. A. Declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación en los diferentes niveles y subsistema de la educación preuniversitaria, en sus planes, programas, proyectos, estrategias pedagógicas y actividades administrativas. En la D hay un punto muy delicado. Neurálgico. Muy Exacto. delicado. Dice Exacto. el punto D. Trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y lo cual no escapa al sistema educativo y sus diferentes actores. Hay que ver lo que ellos quieren decir cuando quieren contribuir a desconstruir los estereotipos. Mario, nosotros sabemos lo que ellos quieren Sí, decir. ya- Te ya- lo- te ellos- lo voy a exacto. decir. Vámonos a una pausa, doctor Miguel Núñez, para que usted nos diga qué quiere decir este punto. Banquete.